Fadio Citrán está con nosotros para responder algunas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Verónica, ¿me equivoco cuando digo que este es el primer puerto de esas características? Sí, te equivocas. Hay un puerto que se llama Logística del Oriente del EPO, que está en la selva, pero no mueve ese capital, digamos, no tiene esa inversión. Por eso es que, digamos, mucha gente no lo conoce, pero es el primer puerto, digamos, de titularidad privada y de uso público. ¿Ese puerto que me has mencionado tiene exclusividad? No, no tiene. No tiene, y nosotros también hemos hecho un estudio de indicios de competencia ahí en su momento, porque ya está funcionando desde 2017 y no encontramos indicios de falta de competencia, ¿no? Digamos, ese es el antecedente más cercano que tenemos. Y como es un puerto con una inversión pequeña, creo que nunca llamó la atención, pero sí es un puerto... ¿De qué monto estamos hablando más o menos en esa inversión? No, ahorita no tengo la cifra exacta de ese puerto. Ok, ¿cuántos puertos sí tienen exclusividad? Mire, en realidad los puertos que tienen exclusividad son la mayoría que están concesionados, todos, porque son puertos de titularidad pública y uso público. Y eso la ley efectivamente lo permite, ¿no? Entonces, todos los puertos concesionados tienen ese esquema, salvo en algunos servicios como practicaje y también lo que es remolcaje. Correcto. ¿Y cuál es el espíritu de darle exclusividad en estos casos? Es recuperar inversión, ¿no? Por eso es que en realidad es correcto lo que usted indica de que esta ley de puertos no ha pensado o no estaba preparada para recibir una inversión como la que ha recibido con una modalidad distinta a la que estamos acostumbrados. Y no tiene pues digamos, no está trabajando económicamente bien las cifras de cómo debería ser una ley para atraer inversión. Para atraer inversión tienes que dar la posibilidad al inversionista de recuperar por todos los medios posibles y legales. Entonces usted me diría, digamos, que conociendo el espíritu de la ley de dar exclusividad, lo lógico sería que en este caso también se le dé exclusividad. Pero la ley no lo permite. No, lo lógico sería que se modifique esa ley, no de ahora. ¿No estamos un poco tarde en el 2024, habiendo firmado este pacto en el 2021, que todo el mundo quiera, todo el mundo quiera anular y no corregir la ley, como usted me ha dicho? Es que tenemos que corregir la ley de todas maneras, porque no solamente es el caso del puerto Chancay, sino cualquier inversión que pudiera llegar a futuro con esta modalidad, ¿no? ¿Y por qué no se modificó la ley? Bueno, lo que dice la autoridad portuaria es que en noviembre pidieron la modificación de la ley y que aparentemente no han tenido eco. ¿A quién se la pidieron, perdón? Bueno, eso es lo que yo he escuchado hablar al presidente de la autoridad portuaria. Sí, pero ¿quién se la tendría que pedir? ¿Quién es el que tiene el Congreso de la República? Sí, Habría que ver si es que ha llegado la Comisión de noviembre, Transporte. Pero finalmente, parece que no es su prioridad cambiar esa ley, sino han ido justamente por la anulación de ese acto administrativo, es decir, de la exclusividad que le había dado la APN en el 2021. Claro, eso es lo que ha salido en prensa y esa es la actuación que ellos han tenido, porque entiendo que no han encontrado eco en la primera camino que tomaron, que era pedir la modificación de la ley, que es lo que correspondería, ¿no? Igual tardía, ¿verdad? Haberla hecho el año pasado. Esa ley hace tiempo se tiene que modificar por muchas razones, no solo por esta, por muchas razones, y hasta ahora no se está viendo eso. Por ejemplo, para cualquier infraestructura de transporte se permiten 60 años, ampliar hasta 60 años, pero solo para puertos son 30 años, cuando las inversiones en puertos pueden ser mucho mayores que las inversiones que uno hace en una carretera o en una vía férrea. Entonces la ley de puertos no juega con todas digamos, las nuevas normas que se han dado para las APP, para las inversiones del sector privado en infraestructuras de uso público, ¿no? O sea, hace tiempo se había modificar. Sí, pero es decir, me sigue llamando la atención. ¿Usted sí ve buena fe en el proceder de la APN? Lo que sucede es que yo lo que veo es que están actuando como actúan los funcionarios cuando ven que se ha cometido, entre comillas, un error, ¿no? Ellos entienden que... ¿Quién habría cometido el error, perdón? Lo que sucede es que es bien difícil, como dicen, ser general después de la guerra, ¿no? Lo que hicieron en su momento las personas que dieron esta norma o esta habilitación portuaria, que yo leo la resolución, en mi opinión está bien justificada, porque va, como usted bien dice, al espíritu. Pero ese espíritu no es lo que lee la Contraloría cuando nos revisa a los funcionarios cómo hemos trabajado una norma. Sí. Entonces probablemente ellos han revisado ahora y se han dado cuenta de que esto, visto a ojos de Contraloría, más adelante les puede generar una serie de consecuencias. Bueno, sobre todo porque ahorita no está funcionando el puerto. Entonces es un momento importante de que tenemos como de 7 meses. Pero déjeme hacerle una pregunta respecto a la buena y fe y mala fe, porque claro, en este momento lo que han salido y públicamente la APN es a pedir la nulidad justamente de esa exclusividad. Cuando sin embargo lo que usted me ha dicho, pero nadie sabía, era que había pedido justamente cambiar la ley. Es decir, el espíritu era cambiar la ley porque justamente los parámetros, digamos, se cumplen respecto de una infraestructura, una inversión grande para recuperar la inversión.
¿no se presume acaso mala fe cuando han esperado hasta el 20, 23 de diciembre, noviembre para pedir cambiar la ley y ni siquiera lo hicieron público como sí han hecho público el pedido de anular? Lo que sucede es que si ellos no actúan así en este momento y dejan que esto siga avanzando, en unos años también va a haber una afectación si es que alguien sale con esta... Porque hay personas interesadas en acceder a esos servicios. No solamente las empresas que tienen que ver con practicaje, también pueden ser las que tienen que ver con remolcadores o las que tienen que ver con temas, digamos, de... cualquier otro servicio que se pueda haber afectado y que no van a poder entrar. Entonces, dentro de unos años pueden también entrar con el mismo requerimiento y vas a tener ya varios años funcionando el puerto en una estructura. Todas esas empresas que usted me ha mencionado saben que finalmente la norma, por ejemplo, en muchos de los puertos concesionados que usted me menciona, es que finalmente se le dé una exclusividad. Sí. O sea, ellos deberían saber que ese espíritu se debería replicar en este tema. Pero yo sí quisiera explicarle aquí que la norma es muy clara cuando establece que para administrar un puerto hay dos formas de administrarlo. Una es entrar por contrato, una de ellas son las concesiones que más conocemos, y otra forma es pedir una especie de licencia o permiso, que se llama, ahora se llama, bueno, en su momento se llamaba Derecho de Uso de Área Acuática y Franja Ribereña, y luego se llamó Viabilidad Portuaria, y luego termina en una habilitación, que es como un camino de licencias, que no hay concursos, que no hay contratos, por tanto no hay tantos requerimientos del Estado, es otra fórmula. Y ahí no está permitido que se dé la exclusividad de servicios. Entonces, el espíritu es que para poder tener inversiones en puertos necesitamos que estas personas que inviertan recuperen, por eso es que la ley está mal. Pero mientras que la ley esté ahí, funciona y es exigible, hay que cambiarla. Claro, pero ese es mi punto, o sea... Te ha demorado 2 años para finalmente, no, digamos, denunciar este tema sin haber movido un dedo para cambiarlo, Verónica. Bueno. Sin haber movido un dedo para cambiarlo. O sea, pareciese que han llegado a esta situación por pedido finalmente de alguna empresa. Bueno, yo no quiero pensar mal de nadie y lo único que le puedo decir es que esta ley tiene tantos problemas que hoy día es este tema, mañana será otro y pasado será otro. O sea, hay que cambiarla. Sí. Pero eso es lo que más llama la atención, que la APN no haya planteado como un tema fundamental el cambio finalmente de la ley y haber llegado a este punto. A ver, un poquito para aclarar, creo que tenemos el cuadro respecto de los puertos. Me llamó la atención, ¿cómo se llama el puerto que sí existe, perdón? LPO. Uso... Logística... Propiedad privada de uso público. Sí. ¿Y quién es el concesionario? ¿Quién es el dueño, perdón? Titularidad privada de uso público. Creo que es el Grupo Romero. ¿El Grupo Romero tiene TISUR también? Sí, me parece que sí. ¿Y lo tiene con sociedad con alguna otra empresa? No recuerdo ahorita. Ok. ¿El Grupo SAM, que es justamente empresa del Grupo Luxic, tiene alguna titularidad de algún puerto? No. Mire, en principio no, porque nosotros sabemos quiénes son los titulares, pero siempre puede haber ventas de acciones y nos ¿TISUR tiene exclusividad, por ejemplo, en los servicios? TISUR es un puerto muy antiguo, que se dio antes que existieran todas estas normas. O sea, no hizo mucha inversión. Pero sí tiene algunos temas con exclusividad y otros abiertos. O sea, en algunos sí, en algunos ¿Y qué es lo que pedía, pedía, no. ¿Qué es lo que pedía, o qué es lo que le concedieron a Cosco? ¿Exclusividad de servicios esenciales y especiales? Ya, ahí es el punto. Como Correcto. no hay un marco legal para este tema, cuando dicen servicios esenciales, no entendemos a qué servicios se refieren, porque todos los esenciales son para titularidad pública y uso público. Esa aclaración para la ciudadanía. Hay servicios, digamos, esenciales, pero se subdividen si siquiera. Esos esenciales están solamente referidos a puertos que son de titularidad pública y uso público, no para titularidad privada y uso público, que es el caso de ellos. Entonces, con esos esenciales, ¿cuáles serán? Tenemos que remitirnos a los servicios básicos. ¿Cuáles son los básicos? Estiva, desestiva, embarque, desembarque, practicaje, hasta avituallamiento sería, pero nosotros en OCITRAN tenemos una clasificación que es un poco más reducida. Entonces, hay algunos servicios que no solamente son practicaje, irían más allá incluso. Por eso sí es importante revisar la norma. Ya sería servicio especial y no servicio básico, digamos. Son servicios básicos. El precio que la lista de servicios básicos es bastante larga. Ok. Sí. Ahora, en los servicios básicos, cuando se le dé exclusividad, OCITRAN regula, ¿verdad? Respecto de un tipo de servicios. Regula los precios, las tarifas. OCITRAN regula todas las infraestructuras de uso público. No importa si la titularidad es pública o privada. Si son uso público, regula. Siempre y cuando no haya escenario de competencia. Correcto. Por eso justamente lo que nosotros estamos ahorita iniciando es el estudio indiciario para ver si hay competencia o no. Esto es un poquito lo que quería mostrar, ¿no? Son 4 tipos de puertos y este es el último, el Private Service Port, ¿no? Privada, mayoría privada. Es un informe de Frank Boyle muy interesante que recomiendo y me dice que justamente ahora son 2 solamente los puertos, el puerto de Chancay y el otro que ya está en operación en 2017. La región de la selva por el Grupo Romero. Me llama la atención una cosa.
¿qué es lo que ustedes han presentado como una denuncia informativa a Indecopi? Porque entiendo que Indecopi revisó el tema de los servicios y de la exclusividad del puerto de Chancay y simplemente dijo que como no está efectivamente dentro de la ley, ellos no podían pronunciarse respecto de la libre competencia o no. Bueno, si es así, tendrán que repetir. Nosotros hemos presentado una denuncia que se llama denuncia por barrera burocrática, porque nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos usuarios intermedios y usuarios finales. Los usuarios intermedios a los que Ocitran tiene que defender en sus intereses son los que se verían afectados si este puerto tiene absoluta exclusividad. Entonces, para identificar si esto es una barrera de acceso para que ellos puedan prestar servicios, tiene que pronunciarse Indecopi. Si Indecopi ya tiene un pronunciamiento anterior, porque nosotros no hemos tenido el expediente... Su pronunciamiento fue que no se podía pronunciar respecto de la competencia porque justamente no encajaba dentro de la figura de las concesiones. Bueno, entonces se volverá a pronunciar en el mismo sentido, ¿no? Nosotros no tenemos ese informe porque no hemos tenido acceso a ese expediente. Pero es que nuevamente, digamos, estamos atacando la inversión sin ir al problema de fondo que es justamente la ley y modificar para que ese espíritu alcance a las nuevas inversiones. Pero mire, lo que sucede es que lamentablemente eso pasa no solamente con esta ley, pasa con muchas leyes. Vemos el problema cuando aparece y te das cuenta que la ley no encaja. Y ese es el momento para modificar la norma, porque el derecho no está escrito en piedra, lo pueden cambiar. Y todavía no ha entrado a operar el puerto. Entonces, en principio, ellos tienen esta inversión, digamos, ellos tienen exclusividad firme, porque ya está la resolución. Correcto. Si esa resolución no cambia, ellos tienen ese derecho. Y mientras tanto, se debe modificar la norma. 2021, bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que se define. El tiempo me gana. Verónica Zambrano, muchísimas gracias, jefa de Ocitran. Vámonos a una...